Rolex es una de las marcas más lujosas del mundo, con un valor de alrededor de 10.000 millones de dólares. Su historia se remonta un siglo atrás y comenzó con un niño huérfano, quien pasaba por una infancia deprimente. Sin otra cosa más que su determinación de superar sus desafíos, huyó de su pueblo natal y se mudó a otro país. Después de algunos años de esfuerzo, decidió seguir su pasión y abrió un negocio de relojería. Sin embargo, nunca se imaginó que esta decisión lo llevaría a ser pionero en relojes de pulsera, cambiando toda la industria por completo y creando un imperio de miles de millones de dólares. Hans Wilsdorf nació en Kulmbach, Alemania, el 22 de marzo de 1881, de padres Anna y Johann Daniel Wilsdorf. Era el segundo de 3 hijos. Su familia era dueño de un negocio exitoso que fue heredado de su abuelo vendiendo hierro, clasificando a la familia en la clase media. Desafortunadamente, su madre se enfermó durante los siguientes años y murió en 1892. Solo un año después, su padre también fallecería, dejando a Hans huérfano a la edad de 12 años. Ahora bajo la custodia de los hermanos de su madre, sus tíos inmediatamente vendieron el negocio de su familia y usó parte del dinero para su educación, poniendo a los 3 hijos en una grande y prestigiosa escuela llamada Ernestinum Coburg, en Bavaria, Alemania. Hans odió la decisión de sus tíos y cayó en depresión. Mientras vivía en la ciudad de Bavaria, Hans era visto como un forastero y a menudo los niños se burlaban de él debido a su religión. Para superar su triste infancia, Hans decidió concentrarse en la escuela y a medida que fue creciendo, entendió que, aunque no le gustaba la decisión de sus tíos, fue un factor importante para su éxito en el futuro. Nuestros tíos no fueron indiferentes a nuestro destino. Sin embargo, la forma en que me hicieron independiente desde muy temprana edad me hizo adquirir el hábito de cuidar mis posesiones, y mirando atrás, creo que a esto se debe gran parte de mi éxito. Hans disfrutaba leer libros y se hizo un estudiante bastante brillante en la escuela. Las materias en las que más destacó fueron matemáticas y lenguajes, donde aprendió inglés y francés. Siempre tenía curiosidad por viajar y sabía que aprender idiomas sería muy útil, lo que eventualmente jugaría un papel importante en su carrera. Durante la escuela, se hizo amigo de un niño suizo, quien le contaba historias de su lugar de nacimiento en Le Chaux-de-Fonds, una ciudad ubicada en Suiza que era muy conocida por su larga historia en la industria relojera, y Hans se volvió muy intrigado por este lugar. Un día, Hans se cansó de su estilo de vida y dejó la escuela en Alemania para mudarse a Ginebra, Suiza. A la edad de 19 años, consiguió trabajo como aprendiz para una empresa que exportaba perlas a nivel internacional. Esta empresa compraba perlas de varios mercados y las apartaban, clasificaban y empaquetaban para venderlas a joyeros. Hans se dio cuenta de que en realidad la empresa no estaba creando nada nuevo, pero aún estaba teniendo muchas ganancias. Allí se sumergió para aprender sus tácticas comerciales y empezó a ganar buen dinero para su edad. Un día, Hans recibió una carta de su amigo, quien le ofreció un trabajo en una empresa llamada Kuno Korten. Kuno Korten era una de las mayores empresas relojeras de alta calidad en aquella época y exportaba cada año alrededor de 1 millón de francos suizos en relojes de bolsillo. Esta conocida empresa se asentaba en Le Chaux-de-Fonds, el lugar al que siempre quería ir. Aunque la empresa en la que ya trabajaba era mejor pagado para él, su curiosidad por el lugar y el negocio de los relojes era más fuerte. Por ello, en 1900 se trasladó a Le Chaux-de-Fonds para trabajar en esta empresa. Fue contratado como ayudante y cajero gracias a su habilidad para escribir y leer en inglés que aprendió en la escuela y ganaba un salario mensual de 80 francos suizos. También era responsable de dar cuerda a cientos de relojes de bolsillo todos los días y verificar que fueran precisos. Adquirió una tremenda curiosidad por la relojería y obtuvo una gran cantidad de conocimientos sobre cómo se producían todo tipo de relojes. Sin embargo, su tiempo allí se vio truncado, ya que tuvo que regresar a Alemania y servir en el ejército después de solo 2 años en Kuno Korten. Luego de su servicio militar, a los 22 años se mudó a Londres, Inglaterra, para trabajar en otra empresa de relojes de alta calidad.
Allí asumió un papel más importante y se hizo encargado de aumentar las ventas de su empresa. Durante los 2 años que estuvo allí, logró encontrar más clientes para la empresa y aumentó sus ventas con el paso del tiempo. Para entonces, ya estaba pensando en abrir su propio negocio de relojes y estaba aprendiendo todo lo posible para ampliar sus conocimientos en su futuro negocio. Durante esos años, también conoció a su futura esposa, Florence Frances May Crotty, y se casaron poco tiempo después. Un día, Hans se encontraba sentado afuera con su cuñado, Alfred James Davis, y hablaban sobre la vida y planes sobre su futuro. Hans le dijo que sentía la confianza suficiente para abrir su propio negocio de relojes, pero que solo necesitaba algo de capital. Alfred sí tenía el dinero y sabía lo apasionado que era Hans con los relojes. A pesar de ser muy joven, Alfred se arriesgó con el alemán y le dijo que lo ayudaría en su aventura comercial y que estaba listo para invertir su dinero. Se dieron la mano y en 1905 fundaron Wilsdorf and Davis Limited, que eventualmente se convertiría en Rolex unos años más tarde. Se asociaron con una compañía suiza de relojes llamada Hermann Eigler, que tenía su sede en Suiza, y comenzaron a importar aparatos de relojerías del país suizo a Inglaterra, colocándolos en cajas de relojes. También abrieron una oficina en Viena, Suiza, para favorecer su asociación allí. Poco después, se especializaron en la distribución de relojes a precios bajos. Aunque Hans era un amante de los relojes, había un detalle que encontraba inconveniente en la industria relojera: los relojes de bolsillo. En aquellos tiempos, los relojes de pulsera eran usados principalmente por mujeres como joyería, debido a que no eran muy precisos con el tiempo exacto. Estos relojes eran mucho más pequeños que los relojes de bolsillo y consistían en movimientos más pequeños, lo que llevaba a que el reloj fuera más rápido o lento que el horario normal, debido a pequeños y complicados detalles en los movimientos. Esta era la razón principal por la que los relojes de bolsillo eran más populares en aquellos tiempos y eran considerados masculinos debido a su tamaño voluminoso, pero para Hans, él lo encontraba inconveniente para usar. Le molestaba cada vez que tenía que meter la mano en el bolsillo para ver la hora, especialmente cuando tenía las manos ocupadas. Hasta entonces, se pensaba que era casi imposible crear un reloj de pulsera perfecto que pudiera mostrar la hora exacta de forma consistente y ser de uso diario. Mi opinión personal es que los relojes de bolsillo desaparecerán casi por completo y que los relojes de pulsera los reemplazarán definitivamente. Hans predijo que, tarde o temprano, los relojes de pulsera iban a ser la nueva norma para todo el mundo, y se comprometió por completo a encontrar la manera de crear el reloj de pulsera perfecto para ello. Durante los siguientes años, viajó por muchos países de Europa y conoció a varios relojeros para discutir sobre los pequeños detalles de los relojes. Durante esos años, ya comenzaba a lanzar sus propios relojes de pulsera, comenzando el mismo año en que fundó su empresa. Un reloj tras otro, estaba trabajando en la creación de un reloj de pulsera confiable y de mejor calidad para hombres y mujeres, aplicando lo que aprendió de otros relojeros a lo largo de su viaje. Poco después, su empresa comenzó a ganar popularidad y para 1908 ya era una de las empresas más grandes de la industria relojera en Inglaterra. Ahora, Hans quería cambiar el nombre de su empresa a un nombre que sonara de clase alta, memorable y fácil de decir sin importar el idioma. También tenía que ser breve, de modo que el nombre pudiera caber fácil en la esfera del reloj. Pasó mucho tiempo combinando 5 letras del alfabeto para crear algo, hasta que finalmente el nombre de Rolex nació. Inmediatamente supo que era el nombre perfecto y unos días después registró el nombre Rolex como marca comercial de Wilsdorf and Davis Limited en 1908. Durante los años siguientes, Rolex se hizo conocido por sus relojes de pulsera de alta calidad y muchas personas ricas ya comenzaban a usarlo. Pero poco tiempo después, la Primera Guerra Mundial estalló en Europa y muchas empresas, incluidas las empresas de relojes, luchaban por mantenerse a flote e incluso tuvieron que cerrar en algunos casos, pero no para Rolex. Este trágico evento solo hizo que la compañía de Hans fuera más famosa debido a sus ya confiables relojes de pulsera. Muchos soldados recibieron relojes de Rolex en lugar de relojes de bolsillo porque era mucho más fácil y seguro de usar.
también les ayudó a coordinar mejor sus ataques debido a su precisión en el tiempo. Para entonces, la empresa había crecido hasta tal punto que empleaban a 60 personas en 1914 y tenían grandes oficinas en Londres. Para aumentar su credibilidad, Rolex ya había ganado la primera calificación de cronómetro de reloj de pulsera en Suiza, seguida de un certificado de precisión de clase A del Observatorio Kew de Londres. Esto hizo que la marca fuera más confiable para que la gente comprara. Pero no todo fue fácil y sencillo para Hans. En 1914, los británicos aplicaron un impuesto de importación del 33% a todas las empresas registradas en Gran Bretaña que exportaban bienes a través de fronteras internacionales. Se convirtió en una gran preocupación para Hans, por lo que trasladó la sede de su empresa de Londres a Viena, Suiza, para evitar estos impuestos. Otra razón del movimiento de su sede fue debido a la Guerra Mundial, ya que la gente de Gran Bretaña comenzaba a sentir odio por los alemanes. Dado que el nombre Hans Wilsdorf era claramente alemán, y aunque él ya había registrado la marca Rolex desde 1908, Hans todavía usaba el nombre de Wilsdorf and Davies Limited en Inglaterra, que estaba siendo mal visto y menospreciado. Esto también lo llevó a cambiar por completo el nombre de su empresa de Wilsdorf and Davies Limited a Rolex Watch Corporation Limited en 1915. 10 años más tarde, Hans también registraría el famoso logotipo de la corona de 5 estrellas de Rolex, que se implementó a partir de entonces en la esfera de sus relojes. En 1919, Rolex Watches Corporation trasladó su oficina principal de Viena a Ginebra, donde hoy en día se encuentra. A partir de ese momento, la empresa se centró en la fabricación de los movimientos de los relojes en Viena y los transportaba a Ginebra, donde verificaban cuidadosamente que los movimientos fueran precisos y terminarlas con su diseño de alta calidad, y después lanzar sus productos. Es aquí en Ginebra donde Hans haría todo lo posible con su equipo para mejorar la innovación técnica del reloj de pulsera. Debemos lograr hacer una caja de reloj tan ajustado que nuestros movimientos estén permanentemente garantizados contra daños causados por el polvo, transpiración, agua, calor y el frío. Solo así se asegurará la precisión perfecta del reloj Rolex. Gracias a su paciencia y determinación, finalmente valió la pena, y a lo grande. En 1926, Rolex lanzó su nuevo modelo que cambiaría para siempre la industria relojera, el Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera verdaderamente impermeable de la historia. Este nuevo modelo estaba sellado con una caja muy ajustada que brindaba una protección óptima para los pequeños movimientos del reloj en su interior, lo que lo hacía resistente al agua. Hans sabía que esto era revolucionario y que la gente sin duda estaría interesada en él, pero decidió esperar la oportunidad perfecta para presentarlo al mundo de una manera muy creativa. En 1927, Hans escuchó acerca de una mujer de Londres llamada Mercedes Gleitze, que afirmaba ser capaz de cruzar nadando el Canal de la Mancha, un rango de 33 kilómetros de agua corporal que separa Inglaterra y Francia. La gente no le creía, por lo que se dispuso a hacerlo de nuevo frente a miles de personas, a pesar de que la temperatura del agua era mucho más fría. Hans vio una oportunidad y la animó a usar un reloj Rolex Oyster alrededor de su cuello. Después de nadar durante más de 10 horas, la señorita Gleitze fue sacada del agua, ya que casi moría congelada por el frío de esta, y logró cruzar aproximadamente 4/5 del canal. La tarea no fue del todo un éxito, pero el Rolex Oyster salió del agua en perfectas condiciones. La gente se volvió loca por el reloj, y Hans siguió la publicidad, pagando un anuncio frente al periódico Daily Mail de Londres relacionado con el evento. Este es el punto en el que Rolex saltó a la fama internacional como un reloj revolucionario. Para aumentar la publicidad, Hans también comercializó su Rolex Oyster dentro de peceras, con peces reales adentro, en cada exhibición de venta de los concesionarios de Rolex, para que la gente los viera cuando pasaban. Esta ingeniosa estrategia funcionó maravillosamente y la gente se enganchó a sus productos.
A estas alturas, Hans decidió hacer mucha publicidad en Rolex, por lo que en 1928 trabajó con la modelo británica más reconocida de la época, Evelyn Leigh, para promocionar sus relojes, convirtiéndose en la primera modelo femenina de Rolex. Y por supuesto, se promocionaron imágenes de ella usando su reloj de pulsera dentro de una pecera. La publicidad no se detuvo ahí. En 1933 volvieron a aparecer en el periódico los Rolex Oysters, relacionado con un vuelo sobre el monte Everest, en el que los tripulantes que portaban sus Rolex estaban muy satisfechos al ver que, tras el vuelo, sus relojes seguían funcionando al 100%. Otro ejemplo fue cuando el famoso conductor Malcolm Campbell estableció un récord de velocidad al conducir alrededor de 485 km por hora usando su Rolex en 1935. Hans pidió permiso para publicarlo y Malcolm aceptó, negándose a que le pagaran. A este punto, la gente comenzó a percibir a Rolex no solo como un reloj diseñado de alta calidad, sino también como un reloj confiable, seguro y técnico que cualquiera podía usar para el uso diario. Solo se necesita gran marketing para que una empresa tenga éxito. Durante estos tiempos, Rolex continuó fascinando a la gente cuando presentó su modelo actualizado, el Rolex Oyster Perpetual, en 1931, que fue el primer reloj de pulsera impermeable y de cuerda automática. Su modelo anterior, el Rolex Oyster, fue un gran logro, pero el desafío era que todavía tenías que dar cuerda manualmente al reloj, lo que lo hacía aún más difícil, ya que su caja estaba muy sellada. Tenías que desenroscar la corona Oyster, darle cuerda, luego volver a atornillarlo cuidadosamente. Crear este reloj automático fue un sueño que durante siglos la gente trató de perfeccionar, pero ninguno tuvo éxito, hasta que Rolex lo hizo. Entre 1934 y 1940, Hans también produjo algunos relojes de alta calidad fuera de la marca Rolex y los registró con su propio nombre, pero se suspendió debido al odio que los mercados francés, británico y estadounidense tenían hacia Alemania. A pesar de todos sus logros, Hans aún tenía ciertas dificultades para entrar en el mercado y tuvo que esforzarse el doble para crear una empresa exitosa debido a su nombre alemán. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Rolex recibió un duro golpe esta vez. Se volvió difícil y costoso exportar productos fuera de Suiza a otros grandes mercados de Europa. Hans estaba frustrado por la situación y, para su mala suerte, otra tragedia cayó. Su esposa falleció en 1944. Para conmemorar a su esposa, Hans estableció la Fundación Wilsdorf, una organización benéfica para causas sociales. Cabe mencionar que poco antes de que Hans muriera, transfirió el 100% de la propiedad de Rolex a la Fundación Wilsdorf, que hasta el día de hoy todavía posee y controla Rolex. Por lo tanto, Rolex nunca se hará público ni se venderá, ni pagará impuestos porque prácticamente es una organización benéfica. En cuanto terminó la Segunda Guerra Mundial, Rolex comenzó a crecer, y tremendamente. Para darte una idea, en 1946, Rolex vendió su cronómetro Rolex certificado número 50.000, que comenzaron a certificar hace 20 años. Al año siguiente, en 1947, sus ventas alcanzaron el cronómetro Rolex certificado número 100.000, duplicando en un solo año las ventas de las dos últimas décadas. Su éxito fue seguido por su nuevo modelo, que se lanzó en 1945, el Rolex Datejust, el primer reloj de pulsera automático resistente al agua, que indicaba la fecha del mes en la esfera. A esto le siguió otro modelo revolucionario casi 10 años después, el Rolex Day-Date, el primer reloj de pulsera impermeable y automático, que no solo incluía la fecha del mes, sino también el día de la semana. Este tipo de relojes todavía se ven hasta el día de hoy, que suele ser el estándar para el uso normal de los relojes de pulsera. Durante la década de los 50, Rolex siguió lanzando una serie de relojes innovadores destinados a actividades intensas. El más legendario fue el Rolex Submariner, presentado en 1953. Fue el primer reloj de pulsera impermeable para buceo profundo, que podía alcanzar hasta 100 metros de profundidad en el océano sin volverse disfuncional. Hans Wilsdorf falleció en el año 1960.
Después de su muerte, Rolex comenzó a considerarse más hacia la marca de lujo que es hoy. La empresa centró su marketing más en ser una colección de relojes exclusiva para gente de la alta sociedad, lo cual funcionó. Otro factor a tener en cuenta es que en 1985, Rolex comenzó a fabricar sus relojes con 904L, un acero muy duradero y caro, convirtiéndose en el primer reloj en hacerlo, lo que es una de las razones de sus elevados precios. Hoy en día, Rolex sigue siendo la marca de relojes más reconocida del mundo. De un niño huérfano con una infancia dura, Hans Wilsdorf siguió su propio camino y es el responsable de cambiar la industria relojera a lo que hoy en día conocemos. Su pasión por el diseño y la innovación técnica lo han colocado en la lista de uno de los hombres más influyentes de la industria, y su legado se puede ver hoy en cada persona que lleva un Rolex. Gracias por quedarte hasta el final. Asegúrate de suscribirte y darle like al video. Hasta la próxima.